Mientras el Papa Francisco intenta recuperar fuerzas para seguir al mando de su pontificado, tarea que difícilmente podrá llevar adelante como lo ha hecho hasta ahora, sigue repercutiendo aquí en Roma y en todo el mundo la medida firmada por él en el hospital de prolongar el proceso sinodal hasta el año 2028, de la que ya hemos hablado, para hacerlo culminar con una nueva criatura en la historia de la Iglesia, una asamblea eclesial mundial. Pero ¿cuál es el plan de Papa Francisco? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si tal vez a veces tu fe flaquea al ver todo este caos, entonces, querido amigo, este canal está hecho para ti. Queremos no solo informarte de lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino más bien a fortalecerla. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. También te invito a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Si después crees que este es un servicio útil incluso para otras personas, te pido también que ayudes económicamente al canal para que pueda llegar a un mayor número de personas. Puedes hacer una donación totalmente libre online en el enlace indicado abajo. Gracias, gracias y mil veces gracias con todo el corazón. Para los que colaboren con este canal, será celebrada cada mes una Santa Misa en Roma. Como ya hemos visto, estando todavía en el hospital, el Papa Francisco firmó una medida que prolonga hasta el 2028 el ya desgastado y bastante tedioso proceso sinodal. Incluso inventó una nueva fórmula, una asamblea eclesial mundial, algo nunca antes visto en la historia de la Iglesia. Pero ¿será esta realmente la culminación del proceso? ¿O simplemente otra etapa de lo que un obispo llamó el proceso infinito de la sinodalidad? El comentarista del EWTN, padre Gerald Murray, un conocido canonista, teólogo y escritor, plantea una pregunta básica. ¿Pero qué es esta asamblea eclesial? Él intenta encontrar una respuesta en las palabras del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, en una reciente entrevista que dio con Vatican News. El cardenal Martés, secretario del Sínodo, por lo tanto una persona que sabe, también parece no estar del todo seguro cuando dice, comillas, dado que es la primera vez que se celebra una asamblea eclesial a nivel de toda la Iglesia, hay muchas cosas que aún quedan por determinar, cierro comillas. En otras palabras, ni siquiera ellos saben qué es esta asamblea eclesial. Pero mientras tanto la convocan y luego se verá. En todo caso, las intenciones finales del Papa Francisco parecen bastante claras. Crear un nuevo modelo de iglesia guiado por los laicos, por los seglares y ya no por los clérigos. El padre Gerald Murray deduce que esta asamblea eclesial, al no ser un sínodo de obispos, como en cambio establece el derecho canónico, dice él, será sustancialmente una asamblea de no obispos, lo que significa que la mayoría de los participantes serán laicos. Y añade, la asamblea eclesial reflejará más o menos la demografía de la iglesia, en la que el clero, para no hablar de los obispos, constituyen apenas una pequeña fracción del número de bautizados. Y padre Murray concluye en forma muy explícita. Atención, aquí vemos toda la magnitud de la impetuosa revolución que se conoce bajo el nombre de sinodalidad,
será, oigan, un momento destructivo para la iglesia en el que será desclericalizada, es decir, ya no será guiada por los pastores, sino por una asamblea predominantemente laica. Cierra comillas. Comento yo que esto es totalmente contrario al magisterio de la iglesia, que en cambio enseña dogmáticamente que por voluntad divina la iglesia es una institución jerárquica. Concluye el padre Gerald Murray llamando a los pastores a oponerse a esta innovación manifiestamente anticatólica que transformaría la iglesia en algo parecido a un organismo protestante. En el bestseller La mafia di San Gallo, la autora estadounidense Julia Meloni aporta elementos para comprender mejor qué se quiere hacer con una posible reestructuración de la iglesia en este sentido. Leemos en el libro cómo el finado cardenal Carlo Martini, ex arzobispo de Milán, aquel que decía que la iglesia tenía un retraso de 200 años respecto a la sociedad, soñaba con lo que él llamaba mecanismos para cambiar las respuestas de la iglesia sobre algunos temas cruciales, como la comunión a los divorciados vueltos a casar, la prohibición de la contracepción artificial, el celibato sacerdotal, la ordenación de mujeres y, más en general, la moral sexual. Se trataba, en palabras de la autora Julia Meloni, de una iglesia sinodal en que el poder se transferiría del centro papal a un órgano de asesores conocido como el Sínodo de Obispos. Martini soñaba con convocatorias periódicas centradas en ciertas cuestiones doctrinales y disciplinarias. Cierro comillas. Sin embargo, comento yo, hoy parece que incluso el concepto mismo de Sínodo de Obispos debe considerarse obsoleto. Como he dicho, como la revolución en curso ya no es lenta, sino impetuosa, las figuras episcopales corren el riesgo de asumir un papel ya no predominante en la nueva asamblea eclesial convocada por el Papa Francisco, que seguramente será hábilmente canalizada hacia el tratamiento de estas cuestiones doctrinales y disciplinarias, con comisiones de especialistas, les encantan estas comisiones de especialistas, que nada tienen que ver con el verdadero pueblo de Dios. Comentaba hace algún tiempo el decano de los periodistas especializados en el Vaticano, los vaticanistas, Sandro Magister, diciendo cuando el cardenal Martini hablaba de su sueño para la iglesia del futuro, no se refería a un concilio Vaticano III, sino a una secuencia de sínodos, quiere decir a un programa para poner a la iglesia en un estado de sinodalidad permanente. No han pasado muchos años y parece que ya hemos llegado. Con la incorporación ahora de una asamblea eclesial. Y para este fin, que podríamos ver como el de una iglesia democrática igualitaria, parece que se quieren usar todas las fuerzas de un papa enfermo, pero que paradójicamente ama las decisiones tomadas por un solo hombre al mando. Este parece ser el gran plan de Francisco para sus últimos años. Desde la Argentina del Papa Francisco nos llega una voz de alarma en la fiesta de la Anunciación de la Virgen. Se trata del arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Agüer, predecesor inmediato en la diócesis del ahora poderoso cardenal Fernández, autor de la Fiducia Supplicans. ¿Y qué nos dice Monseñor Agüer en su artículo del título expresivo La decadencia de la Iglesia y el pontificado de Francisco? En primer lugar, Monseñor Agüer nos advierte que no debemos prestar demasiada atención a los comunicados de prensa autocomplacientes que nos llegan desde Roma, sino más bien a la realidad de los números
y de los hechos. Y él da como ejemplo el caso de su nación, Argentina, que era mayoritariamente católica, pero se pregunta él con tristeza si todavía lo es. Monseñor Agüer parla de una evidente decadencia de la iglesia argentina, pero es un caso que podemos aplicar a toda la iglesia. Con obispos, dice él, que viven en las nubes. Hay muy pocos seminaristas, pero gracias a Dios, dice él, existe todavía una población desconcertada que añora tiempos mejores del pasado de la iglesia. Mientras que los bautismos y los matrimonios en la iglesia disminuyen, la jerarquía eclesiástica se ocupa de cuestiones muy discutibles, como por ejemplo atacar al actual gobierno. La jerarquía no menciona cuál debería ser su misión principal, quiere decir formar cristianos para la vida eterna y formarlos también para que su conducta sociocultural en esta vida esté orientada según los principios del Evangelio. Las universidades católicas, dice Monseñor Agüer, enseñan solo fragmentos de teología y no buscan más crear una cultura católica para la nación. En Argentina, añade Monseñor Héctor Agüer, el número de católicos observantes y de seminaristas ha disminuido, pero ha aumentado el número de obispos, especialmente los obispos auxiliares, hasta el punto de llegar al caso de una diócesis que tiene más obispos que seminaristas. Es una paradoja. Como argentino y obispo, Monseñor Agüer ruega por su compatriota, el Papa, ruega por su salud física y sobre todo por su salud espiritual. Y concluye su artículo con un vehemente llamado. 60 años después de la clausura del Concilio Vaticano II, es hora de afrontar la realidad. Una realidad que, como hemos visto en otras ocasiones, es de una decadencia generalizada. Una decadencia que debe ser afrontada con una conversión, y no con la producción torrencial de documentos preparatorios, documentos intermedios, documentos finales de este infinito proceso de sinodalidad. Despierten antes que sea demasiado tarde. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y de compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que más personas puedan mantenerse al día de lo que está sucediendo en la iglesia. Y por favor, con todo el corazón, también ayuden económicamente al canal haciendo una donación en el enlace indicado abajo. Para los que colaboren con este canal será celebrada cada mes una Santa Misa en Roma. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.